Buenas, bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar del grupo New Order, ¿sí? Bueno, como todos saben, este grupo nació allá por el año 1981. Pero antes de hablar de New Order, tenemos que hablar de su antecesor, que fue Joy Division. ¿Dónde nació tanto New Order como Joy Division? Bueno, nacieron en Manchester, ¿sí? En la ciudad obrera trabajadora de Manchester, ¿sí? Que todos más conocidas por los clubes de fútbol del Manchester United y el Manchester City, ¿sí? En el mundo, y no tanto por la escena musical. Sin embargo, New Order va a ser la mejor banda de la ciudad de Manchester, ¿sí? Bueno, ¿cómo empieza esta historia, no? ¿Cómo arranca? Bueno, la primera formación de Joy Division, ¿sí? se llamó Warsaw, referido a la capital de Polonia, a Varsovia. El grupo estaba compuesto por Ian Curtis, que es lo que estamos escuchando con esa hermosa canción, Love Will Tear Us Apart, con Peter Hook en el bajo, en los teclados Bernard Sumner y Stephen Morris en la batería. Bueno, al principio este grupo había hecho un trabajo, ¿sí? En el año 1977 y grabó con la discográfica RCA. Sin embargo, a Joy Division no le gustó la producción del álbum, cómo quedó del todo, la grabación, había quedado espantosa, dijeron ellos. Después, en 1994, este álbum sería relanzado en una forma de edición. Así entonces, ellos vuelven a grabar, pero esta vez en el estudio Factory Records, ¿sí? Que sería el estudio que haría una especie de matrimonio entre Joy Division, New Order y Factory Records, ¿sí? Hasta el final de la discográfica y hasta el final, bueno, el pseudo final de New Order. Todavía no se sabe si se separaron todavía en forma concreta. Bueno, entonces el primer álbum debut de Joy Division es este que tenemos en mano, Unknown Pleasure, ¿sí? En este disco, bueno, empieza a escribirse la historia de Joy Division, ¿sí? Después editaron al año siguiente este álbum llamado Closer, ¿sí? Bueno, este post-punk dark, digamos, que era Joy Division, ¿sí? Se caracterizaba por letras bastante dark, bastante oscuras, ¿no? Si se quiere. Bueno, después salió, después de esos dos álbumes de estudio que vio como debut a la banda, y gracias a éxitos muy buenos como Isolation, bueno, Atmospheres, el Love Will Tear Us Apart que escuchábamos, salió un compilado, ¿sí? Llamado Substance, ¿sí? Que hace también referencia a otro compilado que va a salir después, mucho tiempo después, con New Order. Substance contenía algunos, el primer trabajo, ¿sí? De Warsaw y algunas, digamos, rarezas que eran incluidos en los EP. Mucho tiempo después, en el tiempo, ¿sí? más acá, más entre el 2000, se editaron estos dos trabajos. El primero es Steel, que contiene también la 2B de la banda, y esta especie de Best Of de Joy Division, llamado The Best Of Joy Division, donde tienen la John Field Session, que es lo que ellos hacen con, digamos, las sesiones de la... no creo que lo hayan hecho en la BBC en ese momento, tienen que haberlo hecho en otro estudio discográfico, y bueno, contiene algunas entrevistas, unas rarezas, etcétera, etcétera. Bueno, como todos saben, el final de la banda fue bastante complicado debido a que partió de este mundo Ian Curtis, y así quedaba, digamos, el legado de Joy Division sin Ian Curtis y con los otros miembros de la banda decididos ya a formar a New Order.
¿De dónde viene el nombre New Order? Bueno, New Order viene de el nuevo orden de la banda, cómo se iba a componer ahora la banda. Y el cambio se iba a quedar, bueno, Stephen Morris batería, Peter Hook en bajo, pero Summer pasaba a ser la voz oficial del grupo. Y se incorporaba la novia de Stephen Morris, el baterista, llamada Gillian Gilbert. Bueno, entonces nace el primer disco debut de New Order llamado Movement, en el año 1981. Este disco, bueno, cuando salió en su momento, no tuvo muy buen recibimiento por parte de la crítica en general, sobre todo de la crítica británica. Recordemos que hasta este momento New Order solamente era conocido en Reino Unido. Todos se preguntaban, bueno, es un disco en donde, digamos, se seguía siendo una especie de nostalgia hacia Joy Division y no tenía mucho recibimiento. Bueno, al igual que en el anterior video, acá anoté algunas cositas para no olvidarme. ¿Sí? Bueno, como podemos decir, el Movement, con sonido similar a Joy Division, más cercano a un post-punk que prácticamente a otra cosa, incluiría el tema Ceremony, ¿sí? Que sería su primer, digamos, esto fue su primera canción, si se quiere, llegar a una radio, ¿no? Una radio británica. Por supuesto que estaba retocada para la ocasión y con sonidos electrónicos, ¿sí? Pero como decíamos, la crítica no tuvo un buen recibimiento para este álbum debut. Si bien tenía buenos arreglos y esas cuestiones, las tapas, por supuesto, estuvo a cargo a lo largo de toda la carrera de New Order, por el gran Peter Seville, ¿sí? Que diseñó los diseños de las carátulas de los álbumes. Bueno, a partir de este disco, Movement, ¿sí? Ellos van a iniciar una sesión, ¿sí? Para la BBC, ahora sí, llamada Field Session, que es un archivo, yo lo tengo en edición holandesa, ¿sí? Muy difícil de conseguir, yo lo conseguí en cassette, ¿sí? Es donde ellos por primera vez graban en una radio, ¿sí? Llamada la Field Session, cassette negro oscuro, ¿sí? Hasta aquí las portadas de los cassettes y los discos de New Order eran bastante misteriosos porque no incluían mucha información de la banda y obviamente ya salían al extranjero. La gente los recibía en ese momento como una banda, obviamente, que se acercaba más al género synth pop, new wave, electrónico, que no tanto al post-punk que venía desarrollando con Joy Division, ¿sí? Bueno, va a haber un cambio muy grande, ¿sí? Va a haber un cambio en el grupo, ¿sí? Se van a incorporar más aún los sintetizadores, ¿sí? Y se va a lograr quizá uno de los mejores trabajos de Joy Division, llamado Power, Corruption and Life. Este es para mí el mejor álbum de la banda. Este álbum, bueno, incluía como particularidad la tapa también diseñada por Peter Saville, eran flores, ¿sí? Lo que reflejaba que el poder, la corrupción y las mentiras muchas veces se esconden a través de las flores. Tenía un arte conceptual muy bueno y en la parte de atrás lo que vemos es una carátula, ¿sí? Una especie de carátula de colores que contenían información, ¿sí? Esto se editó como si fuera un disco floppy de los discos de 5 1/4 de los viejos software de computación, donde contenía información acerca del sello discográfico, de la banda, y tenía la palabra beach, ¿sí? Playa en inglés. Esto está referido principalmente a su gran éxito que van a meter en las radios internacionales. Como ustedes saben, Blue Monday es el sencillo, el EP más vendido de la historia de la música a nivel internacional, como EP. Se vendieron millones de copias, no solo en Inglaterra, sino a lo largo y ancho de alrededor del mundo.
Y era un disco que principalmente encajaba obviamente con el género más synth-pop electrónico y era prácticamente para música bailable bolichera, ¿no? De música que había incluido también mucha influencia de la música disco, ¿sí? de los años 70, nada más que arreglado con una especie de pop, un synth pop pero muy ochentero mezclado con un new wave y un estilo muy característico que a partir de este momento Blue Monday va a ser hasta nuestra fecha el single más vendido de la historia mundial, ¿sí? Bueno, Power, Corruption and Lies, este gran álbum, ¿no? Bueno, como decíamos, la música y el estilo pop están sufriendo una profunda transformación a nivel internacional con el sintetizador. Recordemos que el sintetizador se hizo en Alemania, ¿sí? Y entonces muchas bandas ya lo estaban incorporando en los 80 y reemplazando a las guitarras. Ya la guitarra había quedado un poco desfasado, eso, en los años 80, para este estilo de música, ¿no? Así sale su segundo álbum de estudio. Bueno, Blue Monday, decíamos, no fue incluido en este álbum, por lo que, por ejemplo, en países como Australia o Nueva Zelanda, el disco se llegó a editar en una versión donde se incluía, que decía que no incluía Blue Monday. Mucha gente iba a la disquería, quería comprar el álbum y le decía no trae el tema Blue Monday. Entonces la gente se decepcionaba, decía, oh, qué lástima, porque es un tema que queremos escuchar. Claro, venía en EP. No, esto no así pasó en los Estados Unidos de Norteamérica, donde Blue Monday sí se editó en el disco Power, Corruption and Lies. En vez de traer 8 temas como el original, traía el noveno Blue Monday como adicional, lo cual fue algo muy bueno porque permitió a los fans de la banda escuchar este gran tema sin necesidad de tener que comprar, por lo menos en ese país, ¿no? el sencillo o el EP o lo que sea. Bueno, como decíamos, el synth pop con el new wave, esta mezcla ¿sí? Generó esa energía muy, muy, muy buena, como cuando se toma un energy drink. Era para, digamos, promover al baile, ¿no? a las discotecas. Como decíamos, es un disco que se adaptaba muy bien a los DJs. Y bueno, era un disco que para las salas bailables era espectacular. No había una... Quizá eso también se debió su gran fama que tuvo a nivel internacional. Incluso la bailaban gente que no le gustaba bailar, la canción era muy pegadiza, etcétera, etcétera, y contenía, bueno, digamos, letras bastante, si se dice, muy, muy buenas en cuanto a ritmos, digamos, de sintetizadores. Bueno, luego de este gran trabajo, ¿no? Que quedó, por supuesto, yo también lo tengo en vinilo, ese disco, bueno, ahora no lo encontré, pero lo tengo por ahí guardado, va a venir su tercer trabajo, llamado Low Life, ¿sí? Sería en castellano Vida Pobre o algo así, ¿sí? Bueno, ya en este álbum, como decíamos, hasta este álbum no se conocían las caras o las facciones de los integrantes, de los 4 integrantes de New Order. Entonces aquí, en este disco ya vienen los 4 retratos de ellos, ¿sí? Las facciones, etcétera, etcétera. Y obviamente hacía su debut, por supuesto, en las tapas de Gillian Gilbert, que era la esposa de Stephen Morris, el baterista. Porque bueno, el estilo de New Order era así, era un estilo frío, un estilo característico. La voz de Bernard Sumner era una voz, digamos, que no tenía mucho ese, si se quiere, empatía con porque el estilo de música es así, y lo cual es perfecto porque queda genial. Aparte, el estilo de New Order, uno cuando escucha New Order sabe que está escuchando New Order. Ninguna otra banda del mundo se parece a New Order. La han querido copiar, pero no ha salido. Es el sonido 100% de New Order, es digamos, una especie de sello característico de la banda. Vos escuchás un tema de New Order y decís, esto es New Order, no me caga. O esto lo hizo un integrante de New Order. Vamos a hablar después de eso, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que Low Life incluye aún mucho más sintetizadores, samplers, y conservan los elementos de rock, obviamente, ¿no?
Y bueno, por primera vez, como decíamos, aparecen también las imágenes de ellos, etcétera, etcétera. Y es un disco, un álbum muy, muy emocional. Bueno, aquí empezamos a escuchar temas de este compilado, ¿no? Primero estábamos escuchando temas de Joy Division, ahora empezamos a escuchar temas de New Order. Este es su primer tema, que salió en escena internacional. Produce, bueno, digamos, una emoción muy fuerte, este gran disco, y a la vez va a ser uno de sus mejores trabajos también, ¿no? Junto a Power, Corruption and Lies. Después de este álbum llega su cuarto trabajo en estudio llamado Brotherhood, ¿sí? Siempre las tapas producidas por el genial Peter Saville. Bueno, este álbum va a tener un clásico que es Love Triangle Bizarre, ¿sí? Un single que alcanzó muchísima fama entre los charts estadounidenses, entre los charts británicos, entre los charts de todo el planeta. Bueno, esta mezcla de post-punk electrónica, ¿sí? Bueno, luego de este trabajo, que es muy bueno, no deja de ser una continuación del álbum anterior, ¿sí? Como una especie de secuela del disco, ¿sí? Anterior, ¿no? Bueno, a partir de aquí va a venir el primer compilado de la banda llamado Substance, ¿sí? Que es la cual de la remera también que yo tengo, Substance, del año 1987. Bueno, aquí ellos incluyen a través de 2 álbumes, este disco es doble, incluyen por ejemplo las versiones, digamos, si se quiere, algunas versiones que no habían salido a la luz en el segundo álbum más que nada, y principalmente sus grandes éxitos hasta la fecha, ¿no? Substance se encarga de producir esto. Bueno, aquí hay un impasse, ¿no? En la banda va a venir un cambio muy profundo también, con el álbum, que también es un trabajo excelente, quizás uno de los mejores también trabajos de New Order, que el cual a mí también me gustó muchísimo, llamado Technic, del año 1988. Technic, ¿sí? Perdón, 1989. Este álbum, bueno, como decíamos, está influenciado por el estilo de baile Acid House, ¿sí? Y siguiendo con las movidas que había en Manchester, por supuesto, llegó a ser este álbum número 1 en las listas británicas, ¿sí? Tuvo grandes temas como Around the Round, bueno, tuvo sí, muy buenos temas el disco, y la verdad que recordemos que el tema Run Around está hecho con el videoclip con modelos, ¿sí? Está filmado con modelos, ¿sí? Bueno, este álbum tuvo, como decíamos, un gran éxito a nivel comercial, de ventas. Llegó a estar en los charts también estadounidenses, entre los primeros puestos. Sonó muchísimo tiempo en la radio, ¿sí? Y es uno de los mejores trabajos de la banda en general. Bueno, luego de este álbum, ¿sí? En el año 1989, ellos van a sacar un disco, ¿sí? Referido a la Copa del Mundo, que se estaba jugando en Italia 90. Se va a llamar World in the Motion. Este tema, este single, ¿sí? Fue hecho para la selección inglesa, que estaba disputando la Copa Mundial de Italia en 1990, y el seleccionado inglés tenía un gran equipo. En el tema, en el videoclip, participan muchos jugadores de la selección inglesa, como el caso de Paul Gascoigne y John Barnes, jugador inglés con digamos rasgos africanos. Participa también en la voz, canta el tema porque tenía una muy buena voz, además de ser un gran jugador, tenía una voz muy buena, y bueno, canta una parte del tema. El tema tuvo éxito impresionante, llegó a estar también entre los mejores temas de los charts estadounidenses, en el mundo. En Estados Unidos quizás no tanto, porque ellos no entienden tanto de fútbol, pero sí en Reino Unido y en otras partes del mundo, acá en Argentina también, y es categorizado como uno de los mejores temas en cuanto se lo refiere en cuanto a los temas de fútbol, ¿no? Que hay en el mundo.
Bueno, acá New Order se toma un pequeño descanso, ¿sí? Y van a empezar a verse algunas diferencias, que ya se venían viendo en momentos anteriores, habían algunas peleas, etcétera, etcétera, y principalmente entre los dos egos, que era Bernard Sumner, el vocalista, y Peter Hook, el bajista. Para mí, uno de los mejores bajistas de la historia del rock, junto a Cliff Burton de Metallica. Como decíamos, tenían algunas diferencias, entonces Peter Hook decide, digamos, no abandonar la banda, pero dedicarse más a sus proyectos solistas. Y de ahí nace el grupo llamado Revenge. ¿Sí? Este grupo tenía prácticamente, si se quiere, era la antítesis de New Order. ¿Sí? Revenge era más de estilo rock, ¿sí? Pero con algunos sintetizadores y también baterías, etcétera, etcétera, pero un estilo más rock alternativo, ya no tanto un wave, un synth pop. En la tapa fue hecha por uno de los diseñadores de la revista Playboy, ¿sí? Una tapa erótica, y en el álbum también participan gente que trabaja en el ambiente de lo que es la industria de esa sección, ¿no? De lo que es la Playboy, etcétera, etcétera. Bueno, Revenge va a sacar digamos, esta gira va a ser una gira donde se hacen conocer en Europa, básicamente. Recorren varios países, van a Holanda, en Ámsterdam, Alemania, en Colonia, bueno, en varios países, sí, cercanos a Gran Bretaña, donde se escucha este estilo de música, y logran hacer una gira muy buena, sí, muy buena, que bueno, después la editan mucho tiempo después en este disco llamado en vivo No Pain, No Gain. ¿Sí? Bueno, este grupo estaba compuesto por dos músicos que se llamaban Chris Zeta Jones y David Hicks en la batería, y otro en la sintetizadores. Después, en el año 2004, se edita este álbum donde esto viene a completar un poco. Solamente tuvieron un solo álbum, más algunos EP, y aquí viene todo reflejado, tanto los EP como el álbum, y todas las rarezas, los lados B de la banda se editó en ese momento. Bernard Sumner, por su lado, también decide dedicarse a su proyecto solista y va a fundar el grupo llamado Electronic, ¿sí? Electronic nace como una idea, ¿sí? de él personal, y lo incorpora al músico de The Smiths, gran guitarrista llamado Johnny Marr, que en la actualidad tiene un grupo y también es solista. Junto a ellos incorporan a Neil Tennant de los Pet Shop Boys, ¿sí? Gran cantante, gran músico, y fundan Electronic para el primer álbum. Ya en el segundo no participa Tennant y la formación queda reducida a un dúo, y sale su segundo álbum, Race to Pleasure, ¿sí? Que es quizás el mejor trabajo de Electronic, ¿sí? Es un disco muy, digamos, al estilo también synth pop, con algunos sonidos dance, y bueno, muy disco para bailar, etcétera, etcétera. Luego vendría su último trabajo llamado Twinder Tendencies, ¿sí? En la tapa vemos a Rasputin, y este álbum ya no tuvo muy buen recibimiento por parte de la crítica. Tenía algún que otro tema bueno y nada más. Bueno, después se editó también un disco, ¿sí? con sus best-of, con sus mejores temas. Bueno, en 1992-3 se reúnen para grabar el álbum más comercial de New Order, llamado Republic, ¿sí? Republic va a traer como novedad Regret. Este álbum se produjo en los Estados Unidos, ya de Norteamérica, y fue en ese país fue quizás uno de los más escuchados de New Order, y llegó también a comercializarse muchísimo, hasta llegaron a hacer una especie de videoclip en la playa misma de Miami, en los Estados Unidos. Tuvo grandes temas como Regret, War, ¿sí?
varios temas, ¿no? Que sacaron este álbum. El álbum más comercial de la banda. Amado por algunos y odiado por muchos, porque por lo asquerosamente comercial que fue, ¿no? A partir de aquí, New Order va a sacar unos compilados, ¿sí? Otro compilado más. Aquí incluía ya el tema War in the Motion, que no había salido el compilado anterior porque era más viejo. Y va a sacar, además del Best Of, The Rest of New Order, que es una especie de rarezas de la banda, un disco muy difícil de conseguir, muy complicado de conseguir. Este disco tiene muy pocas copias, está descatalogado a lo largo y ancho del planeta. Yo lo tengo, lo conseguí, edición tengo inglesa, si no me equivoco. Y bueno, es un disco que tiene muchos temas, digamos, electrónicos, sin pop, ¿sí? Del estilo dance, que son, digamos, una verdadera joya, porque estos temas solamente están editados en este álbum, en este compilado. No hay otro compilado que tenga esos temas, ¿sí? Bueno, en 1998 la banda sufre otra especie de ruptura y vuelven, ¿sí? Vuelven para hacer un concierto en Reading, Inglaterra, ¿sí? Se reúnen y ya las asperezas venían un poco complicadas entre Peter Hook y Bernard Sumner. Sin embargo, sacan este disco donde ya no va a participar Gillian Gilbert, la tecladista empieza a dedicarse más a su familia, había sido mamá y quería dedicarse más al hogar y no tanto al grupo en sí. Y sacan este disco sin Gillian Gilbert, pero incorporan a Phil Halligan como tecladista. Sacan este disco llamado Get Ready del año 2001. Este disco, su tema más destacado es Crystal, ¿sí? Que después daría origen a la banda llamada The Killers, ¿sí? El del grupo The Killers dijo que en parte se basó porque bueno, había visto un video donde decía Killers, The Killers que era referido a este álbum. Bueno, Peter Hook también hizo su carrera, volvió a hacer otro trabajo solista, un álbum que recomiendo, pero esto lo hizo en el año 97, antes de grabar este disco, este proyecto llamado Mónaco. Aquí participó junto a David Potts, que había sido un sonidista de Revenge y tenía una voz muy buena. Recomiendo escuchar mucho este disco, un disco con mucho glamour, un disco que suena muy New Order, tuvo grandes temas llamados, bueno, What Do You Want From Me, Shine y Sweet Sleeps, quizás fueron sus éxitos más comerciales. Llegó a estar entre los primeros charts, no solo británicos, sino también en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En la Argentina también. Llegó a estar a escucharse mucho, incluso el álbum llegó en tiempo y forma. Debo decir que este fue mi primer álbum que yo me compré cuando empecé con el tema de los CDs. Bueno, después sacaron este disco que era Mónaco, solamente la discografía se reduce a 2. No tuvo muy buena repercusión para nada. Yo lo conseguí en edición brasilera, un álbum también descatalogado, muy difícil de conseguir porque fueron pocas tiradas. Ya el grupo prácticamente vio que su trabajo anterior había sido muy bueno y era muy difícil superarlo. Y este álbum, la verdad que es bastante pobretón. No deja mucho, no deja mucho en sí, no aporta mucho. Bueno, también New Order va a sacar Crafty, ¿sí? Especie de EP, ¿sí? Lo que hace es sacar algunos temas editados en la radio, donde van a meter, digamos, mezclas que ellos habían hecho en estudio y que también no habían salido en los otros discos, ¿sí? Y Crafty va a ser el disco que venga a reparar eso que no estaba en Get Ready, ¿sí? En el año 2001. Bueno,
vuelve a salir otro compilado de New Order, en este caso que también traía algunos radioediciones y los temas clásicos, pero en distintas versiones, en versiones que nunca habían salido a la luz, y se llama International, ¿sí? Este especie de compilado, también de New Order, venía a traer las versiones distintas de los temas clásicos como el que estamos escuchando, pero en versiones un poco cambiadas, un poco distorsionadas, extendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también veíamos que, como decíamos, la situación entre Peter Hook y Bernard Sumner no era de la mejor. Llegaban a discutir mucho en los escenarios, antes de las presentaciones en vivo, en las grabaciones, etcétera, etcétera. Y ya se hacía muy difícil convivir entre ellos. Sale el disco llamado Waiting for the Siren Calls, ¿sí? Un álbum electrónico que, muy experimental, en donde ellos empiezan a incorporar algunos sonidos y estilos reggae, ¿sí? A adaptarlos a lo electrónico, aunque suene raro, ¿no? Una especie de experimentación. Este álbum no tuvo muy buen recibimiento por parte de la crítica y por fan de New Order ni a palo. Tiene algún que otro tema interesante, ¿sí? Entre ellos Crafty, que era el álbum que había salido con anterioridad, lo incorporaron acá porque ese álbum fue, digamos, el antecesor. Esa especie de álbum EP fue el antecesor de lo que iba a salir después con este disco, que, como decíamos, no tuvo muy buena crítica. A partir de aquí, New Order va a iniciar una gira. Va a ir a países como el nuestro, como Argentina, a través del Personal Fest. Va a ir a Chile, va a ir a Brasil y va a ir a países no tradicionales como lo son Colombia y México, ¿sí? La gira fue muy buena, muy positiva en cuanto a lo musical. Aquí tocaron en Argentina en el Personal Fest, donde Peter Hook dio una maestría de lo que es tocar el bajo. Recomiendo que lo vean, hay material en YouTube para verlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, va a marcar la ruptura ya de Peter Hook con New Order, ¿sí? Él dijo que el concierto en la Argentina fue quizá lo peor que le pasó en la vida, no en cuanto a lo musical y no en cuanto al público, etcétera, sino por las peleas que habían tenido en el vestuario. Hasta llegaron casi a agredirse físicamente con Bernard Sumner, hubo insultos, etcétera, etcétera, y la banda ya no daba para más y así se termina. Peter Hook decide dejar la banda y dedicarse a sus proyectos solistas. Va a salir este grupo llamado Free Bash, ¿sí? Dedicó, que incluye a músicos de Andy Rock, de Smiths, Gary Manfield de Stone Roses y Primal Scream, y Gary Briggs de Heaven and Strife. Sale ese trabajo, ¿no? Como decíamos, por su lado, y New Order decide sacar otro compilado más, pero esta vez con los temas de Joy Division, que no habían salido nunca en un compilado de Joy Division y New Order, ¿no? Y aquí vienen, ¿sí? Estos temas, en este disco que es el que estamos escuchando. A partir de este disco ellos van a tener un problema, porque Peter Hook decía que la banda se terminó, se acabó. Si yo no estoy, nadie va a hacer música. ¿Se entiende? Entonces él dijo, si yo no estoy, no existe New Order. Entonces Bernard Sumner en una especie le retruca y le dice, bueno, pero vos te vas, pero la banda sigue. Y llegan a juicio, ¿sí? Los demanda, tienen grandes problemas, judiciales, que se van a resolver en la corte, ¿sí? Y llegan a una especie de arreglo entre ambas partes, y New Order podía, o Bernard Sumner y los otros integrantes del grupo podían continuar usando el nombre de la banda. Va a salir, ¿sí? Este disco llamado Los Sirens, que eran los temas, lados B, que habían quedado fuera de Waiting for the Siren Call, esa especie de experimento reggae electrónico. Luego de ese álbum, Bernard Sumner
agarra y decide encarar un proyecto solista llamado By Little Now, ¿sí? Que incluía músicos de Blur entre sus filas, ¿sí? Esta banda, lo particular no te dice nada, es un proyecto más donde son esas bandas, ¿vieron alguna vez, escucharon hablar, esas bandas que llegaron tarde a la repartición del rock? Bueno, eso es Bad Little Now, no deja prácticamente nada, no lo recomiendo para nada que lo escuchen. En fin, bueno, yo lo tengo por una cuestión de que quiero tener todo lo relacionado con New Order, nada más. Lo escuché 2 o 3 veces y no lo volví a sacar nunca más. Bueno, va a salir después Music Complete, que es el último álbum de estudio hasta la fecha de este grupo New Order. Aquí van a incorporar a otro músico, ¿sí? Y van a seguir también con Peter Saville en el diseño de la tapa, con el músico anterior igual con Phil Harrigan, que lo habían incorporado. Y vuelve Gillian Gilbert también a los teclados, ¿sí? Después de esa, digamos, de esa ausencia que había tenido como mamá, vuelve a hacer música. Este disco Music Complete tuvo bastante buen recibimiento por parte de la crítica y es uno de los mejores trabajos de New Order dentro de lo último, digamos. Le metieron bastante pila, ya sin Peter Hook, ¿sí? Se nota un poco su ausencia en el bajo. Los otros 2 músicos no están realmente a la altura de New Order, solamente son 2 complementos y nada más. Reemplazar a Peter Hook no fue tarea sencilla, evidentemente, y eso quedó evidenciado en todos los trabajos que salieron sin Hook. Bueno, también les quería compartir con ustedes igual algunos DVDs que tengo de alguna gira que hizo New Order allá por Croacia en el año 2012, que fue muy exitosa, que se editó en DVD acá en Argentina. The Live in Glasgow en Escocia, este buen recital incluye presentaciones en vivo en Escocia y algunas rarezas también de la banda, con material extra, ¿sí? Cosas que tenían muy guardadas y que las sacaron a la luz en este DVD. Y bueno, esto lo recomiendo que lo vean, está en YouTube, se llama New Order History. Es toda la historia de la banda de New Order desde sus comienzos, desde Joy Division hasta llega en realidad hasta 1993, que fue el año que se editó Republic. Bueno, tenemos que decir que New Order, además de ser una de las mejores, para mí la mejor banda de música electrónica de todos los tiempos, quizá tan buena como Depeche Mode o como Kraftwerk, New Order tiene, como decíamos, un sello muy característico. Además, es una de las bandas que ha participado muchísimo en películas. Sus temas han estado en películas como Bleach, películas como American Psycho, ¿sí? De Christian Bale, ¿sí? Y bueno, etcétera, en infinidad de películas, y es una de las bandas que más temas tiene en films, ¿no? En film. Bueno, les quería compartir eso con ustedes. Bueno, esto es todo el material que tengo de New Order, de esta tremenda banda británica, ¿sí? Que hasta el día de hoy está como una especie de impasse. En algún momento calculo que irá a volver, porque es una banda que todavía tiene bastante para dar. Seguramente no nos va a sorprender cuando digan que van a volver a estudio para sacar un nuevo trabajo y seguirnos deleitando con su tremenda música y con su estilo tan característico y su sonido tan particular que la hace única y distinta a cualquier otra banda del planeta. Como decíamos, no hay ninguna banda que se le asemeje al estilo y al sonido de New Order. Y hay que decir que Blue Monday sigue siendo el single más vendido de la historia del rock y el single más vendido también de la historia mundial, ¿sí? Y hasta el momento nadie lo ha podido destronar. Bueno, les mando un abrazo y espero que les haya gustado este informe de New Order. Un saludo.